Vamos a continuar con el curso. En esta ocasión vamos a hacer el cálculo del salario real. Ya aquí tenemos un formato de memoria de cálculo para la obtención de este mismo. Este ya lo habíamos visto en videos anteriores de cómo son los días calendario, los días de aguinaldo, prima vacacional, etcétera. Aquí este ejemplo está calculado para el 1 de septiembre del 2005. Como pueden ver, aquí tenemos una fórmula para que nos diga exactamente cuántos días tenemos en este año. Si nosotros cambiamos aquí 2006 y aquí también a 2006, vemos que es lo mismo. Podemos cambiarle a 2007, aquí 2007, tenemos 2008, 2008, aquí me equivoqué. Y como pueden ver, aquí cambia 366. Es porque este es un, ¿cómo se llama? Un año bisiesto. Pero bueno, vamos a continuar con el ejemplo que ya teníamos aquí, 2005. Como ven, automáticamente nos da los días calendario. Nosotros ponemos los días de aguinaldo, días por prima vacacional, que ya lo vimos anteriormente cómo se hace. Y tenemos aquí la suma del total de días realmente pagados al año, que nos da un total de 381.5. También tenemos los días que no se van a laborar, que tenemos que aquí son 38 domingos, vamos a tener 6 días de vacaciones, 7 días festivos por ley, un día perdido, este ya es a consideración de cada quien, por clima, un día por costumbre y punto 45 por permisos y o enfermedad no profesional. Igualmente aquí tenemos la suma que nos da 67.45. Todos estos números los sacamos en los videos anteriores, sabemos de dónde se obtienen. Y bueno, con esto ya podemos calcular los días totalmente laborados, que aquí, como nos dice, es la resta de los días calendarios menos los días no laborados, que nos dan 297.55 días laborados. Aquí lo tenemos. Y luego podemos sacar la división de TP entre TL, que nos da un factor de 1.2821, que es lo que vamos a utilizar más adelante para obtener el factor de salario real. Bueno, ahora lo que vamos a obtener es el factor de salario base de cotización, que aquí tenemos muchas veces algunas confusiones. El salario mínimo es el que marca la CONASAMI, que es un salario que nosotros vamos a tener nada más así como una base, ¿no? Después tenemos el salario nominal, que es el salario que marca el mercado. Después tenemos el salario base de cotización, que es el salario con el que se registra a los trabajadores para todos los pagos que se les deben de hacer al IMSS. Bueno, entonces este factor de salario de cotización lo que hace es que nos aumenta o nos prorratea lo que son todas estas primas vacacionales, días de aguinaldo, que aquí nos da como resultado un 4%. Para obtener este factor de salario base de cotización, lo que debemos de hacer es de dividir los días totalmente pagados entre los días calendarios, que esto sería 381.50 entre 365, que es en este caso, y que nos da un 4%, 4.52%. Bueno, ya obtenido el factor, vamos a continuar. Aquí ya tengo yo una pequeña tabla donde indico cuál es el salario mínimo. Recuerden que esto es en el 2005. Un salario mínimo equivale a 46.80 pesos. Vamos a necesitar también saber cuántos son 3 veces el salario mínimo, que son 140.40 pesos. 23 y 25 veces el salario mínimo, 1076.40 y 1170. Esto lo vamos a utilizar en este para calcular el Infonavit y este prácticamente en todos los cálculos del IMSS. Bueno,
Aquí en esta otra tabla tenemos los porcentajes que se le van a aplicar a cada una de estos pagos que debemos de hacer. Tenemos que se le va a aplicar un 2.57% para el excedente del IMSS, la aplicación del excedente, un 18.45% de cuota fija, 1.05% de prestaciones en especie, 0.70 para prestaciones en dinero, 1.75 para invalidez y vida, 3.15 para cesantía y vejez, 7.58 para riesgo de trabajo, que en el video anterior vimos de dónde sale ese 7.58, específicamente para la industria de la construcción, 1% para guardería, 2% para SAR y el 5% para el Infonavit. Bueno, vamos aquí a considerar que el salario que va a tener el trabajador es de 185 pesos. Recuerden que no es el salario mínimo, es el salario nominal que va a tener nuestro trabajador. Bueno, ahora sí vamos a calcular el salario base de cotización, que para obtener el salario base de cotización se necesita multiplicar el salario nominal del trabajador por el factor de salario base de cotización. Como pueden ver, aquí ya lo tenemos formulado, que es la multiplicación del salario nominal por el factor de salario base de cotización, que nos da un salario de 193.36 pesos. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es obtener el excedente de 3 salarios mínimos en el DF con 193 pesos de salario base de cotización. Lo que debemos de hacer es encontrar el valor mínimo entre 25 veces el salario mínimo y el salario base de cotización. Ese valor mínimo a ese valor mínimo, le vamos a restar 3 veces el salario mínimo del Distrito Federal. El salario mínimo del Distrito Federal por 3 veces son 140. El valor mínimo que encontramos es 193. Entonces a 193 le vamos a restar 140 y nos da como resultado 52.96 pesos. En el caso en que la resta nos diera negativa, vamos a considerar el valor como 0, si nos da la resta negativa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la aplicación IMSS al excedente, que esto es este resultado que obtuvimos por el excedente de 3 salarios mínimos, y a ese le vamos a multiplicar el porcentaje que tenemos aquí, que es la aplicación al IMSS al excedente, que es de 2.57%. Como pueden ver, ya todo está formulado. Lo importante más que nada es que entiendan de dónde salen estos valores. Entonces, esto nos da como resultado 1.36 pesos que se deben de pagar. Bien, ahora tenemos la cuota, perdón, la cuota fija, que esta se calcula multiplicando el salario mínimo del DF, que es el que estamos utilizando, y lo multiplicamos por el 18.45, que es el porcentaje de cuota fija, y nos da como resultado 8.63 pesos. Las prestaciones en especie, ahora sí viene de nuevo encontrar el valor mínimo entre 25 veces el salario mínimo y el salario base de cotización. En este caso, porque se llegan a dar casos en el que es al contrario, el valor mínimo va a ser siempre 193, el factor base de cotización. Les repito, es en este caso. Hay muchos otros casos en el que el factor base de cotización es mucho mayor que 25 veces el salario mínimo. Entonces deben de tener mucho cuidado con esto, ya que si no lo toman en cuenta, si siempre toman como base el factor base de cotización, van a estar equivocados si llega a ser más alto el factor base de cotización. Pero bueno, en este ejemplo, específicamente en este ejemplo, el factor base de cotización siempre va a ser el valor mínimo. Entonces multiplicamos 193 por 1.05% y esto nos da 2.03 pesos que debemos de hacer de pago para las prestaciones en especie. Después tenemos igual el valor mínimo, son 193 por 0.7% de las prestaciones en dinero y nos da 1.35. Después tenemos las prestaciones de invalidez y vida,
igualmente el valor mínimo por 1.75%, edad avanzada y vejez, igual el valor mínimo por 3.15%, riesgo de trabajo, que ese ya vimos de dónde sale ese porcentaje, igualmente el valor mínimo por el 7.58%, guardería el valor mínimo entre 1%, perdón, por 1%, SAR el valor mínimo multiplicado por el 2%, y por último el Infonavit. Este ya no es por 25, el valor mínimo de 25 veces el salario mínimo. En esta ocasión es por 23 veces el salario mínimo. Entonces, de igual manera, el factor base de cotización es menor. Entonces multiplicamos 193 por 5% y nos da 9.67 pesos. Vamos a realizar la suma de todas estas prestaciones y podemos ver que nos da 52.9973. Esta es la suma de todas las prestaciones y esta suma de todas las prestaciones es PS. Bueno, antes de eso tenemos que dividir el 52.98 entre el factor, entre el salario base de cotización para que nos dé el decimal, y van a ser .2740 la división, que ese sí va a ser ahora sí PS porque ya está en decimal. Bueno, lo último que nos queda por hacer es calcular el factor del salario real. Como ya saben, es multiplicar PS, que es el que acabamos de obtener, multiplicándolo por días totalmente pagados entre días totalmente laborados, más la suma de días totalmente pagados y días, y sumados por la división de días totalmente pagados entre días totalmente laborados. Entonces aquí tenemos la fórmula desglosada, son 381 entre 297 multiplicado por .2740, y a eso le sumamos otra vez 381.50 entre 297.55, que aquí, como pueden ver, está igualmente formulado, y nos da un factor de salario real de 1.6335. Este factor de salario real lo vamos a multiplicar, como pueden ver, lo vamos a multiplicar al salario nominal del trabajador. Y esto nos va a dar como resultado 302 pesos con 21 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le vamos a pagar a nuestro trabajador 185 pesos. Eso es lo que él va a recibir íntegramente por parte de nosotros. ¿Y qué pasa con el resto? Nosotros nos estamos gastando 302 pesos en total. Lo que resta de 302 menos el 185 son todos los gastos que nosotros vamos a hacer en cuanto a Infonavit, en cuanto al seguro, prima vacacional, aguinaldo, etcétera. Es lo que realmente nos va a costar el trabajador. Nosotros realmente vamos a estar gastando 302 pesos en el trabajador, incluyendo todas sus prestaciones, pero él lo que va a recibir íntegramente van a ser 185. Todo lo demás se van a sus prestaciones. Y bueno, sería todo por este video. Ya saben que cualquier duda la pueden dejar en la caja de los comentarios. Yo les dejo los archivos en la descripción. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.